Hoy quiero compartirle una palabra que también es sumamente importante, de reflejar un atributo de parte de Dios que Él pide de nosotros también. Yo quiero predicarle acerca de esto, mire. Hoy quiero predicarle acerca de sean santos. ¿Qué cosa? Sean santos. Para eso quiero que me acompañe la palabra Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Espero y tengamos el tiempo para poder predicar toda la palabra que tengo para el día de hoy. ¿Cuántos han venido listos para escuchar palabra del Señor? Gloria a Dios. Dice Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿A los deseos que qué? Que antes tenías, que antes hacías, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiero que leamos ese versículo nuevamente. Sino como aquel que os llamó, yo le quiero decir en esta mañana, aquel que lo llamó a usted y a mí es santo. Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Qué lindo eso. Yo no sé si alguna vez usted ha podido decir eso a sus hijos. No sed santos, pero no sé si a usted alguna vez le ha dicho a su hijo: se ha ordenado como yo soy ordenado. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Yo no he podido decir eso todavía. Yo en mi caso no, porque soy muy desordenado, entonces todavía no he podido. Pero ¿será que usted puede decirle a sus hijos: sea un niño de oración como yo soy un hombre de oración? Sea una mujer o una niña que ama la palabra como yo amo la palabra. Sea respetuoso como yo soy respetuoso. Y me encanta porque el Señor dice: sed santos. No dice y no nos está exigiendo algo que Él no es. Él está diciendo: sean santos porque yo les doy ejemplo en ese sentido. Porque yo soy santo. Y hoy vamos a estudiar ese concepto que es tan importante, que tiene que ver directamente con la vida de todo cristiano. Dios demanda de cada uno de nosotros santidad. Dios demanda que seamos santos. Y ese concepto espiritual tiene que ver directamente con nuestra vida diaria, con el día a día. Dios quiere que usted se comporte de una manera santa. Y lastimosamente es un concepto, a mi parecer, es un concepto que cuando yo lo escucho me atemoriza un poco. La palabra santidad. Y quizás es un concepto que sea malentendido por algunos creyentes, hasta por nosotros los predicadores. Pues muchas veces hacemos parecer que la santidad es un punto inalcanzable, como que nunca vamos a poder lograrlo. Como que el cristiano nunca va a poder ser santo. Obviamente, solos nunca vamos a poder serlo. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos santos. En este texto que hemos leído, nos dice: así como nuestro Dios es santo, ustedes también sean santos. Como aquel que nos llamó es santo, así ustedes también sean santos. La palabra de Dios declara la importancia de la santidad. ¿Cuántos anhelan ver a Dios en sus vidas? ¿Cuántos anhelan ver a Dios en su familia? ¿Cuántos anhelan ver a Dios en medio de esa enfermedad? ¿Cuántos anhelan ver a Dios en medio de su matrimonio? Todos lo anhelamos, pero la Biblia dice algo muy especial en Hebreos 12:14,
Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice la palabra. Dice, seguid la paz con todos. ¿Seguid qué? Aquí hay dos condiciones que me dice la palabra. Las dos condiciones para yo ver a Dios en mi casa, para yo ver a Dios en mi familia, para ver yo a Dios en medio de las dificultades, para ver a Dios en medio del desierto. Dice, la primera es seguid la paz con todos. ¿Cuántos aquí están en paz con todos? Poquitos. Yo pensé. A ver, ¿cuántos aquí están en paz con todos? Esa es una condición. O sea, dice, seguid la paz con todos, o sea, estar en paz con todos. Por eso antes de irse a la cama usted tenga cuidado si se va a dormir estando enojado con alguien. Tenga cuidado si está... Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En pocas palabras, no se vaya a dormir enojado con alguien, porque en medio, pues, va a estar el patas. No Dios, sino el enemigo. Entonces dice el Señor, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es algo que a mí me asusta. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuántos aquí quieren ver a Dios? Y este versículo nos enseña esa gran verdad que a mí, como le digo, me atemoriza un poco. Eso nos puede llenar un poco de preocupación, nos puede llenar un poco como de temor a muchos de los que estamos aquí. Parece que a la luz de esta palabra, a la luz de lo que vamos a ver hoy, pareciera ser de que no somos tan santos. Yo estuve analizando un poco, estudiando un poco acerca de la santidad y me di cuenta que no soy tan santo, no soy, Dios mío, tengo tantos errores. ¿Cuántos aquí tienen errores? Y me di cuenta que para llegar a ser santos falta tanto. Nos falta tanto. Y es un estado imposible de alcanzar en nuestras propias fuerzas. Usted en sus fuerzas no puede ser bueno. El Señor le dijeron, maestro bueno, y le dijo el Señor a los que le dijeron eso, ¿por qué me llamáis bueno? Solo hay uno bueno. O sea, hay personas que dicen, no, es que yo soy bueno, ¿no? Pero eso no es suficiente. No podemos alcanzar la santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y muchos cristianos le tenemos miedo a esta palabra santidad. Y por lo general poco se predica dentro de la iglesia. La palabra santidad asusta. Pero tenemos que comprender que Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser santos como Él es santo. Y seguramente muchos nos preguntamos en este momento, ¿cómo puedo vivir una vida santa? ¿Cómo puedo vivir una vida en santidad? Yo crecí en la iglesia tradicional, toda mi vida crecí y muy entregado a la iglesia tradicional, muy entregado. Yo cuando me hablaban de santos me imaginaba del que paseábamos por la calle en mi pueblo, ¿verdad? Eso yo lo asemejaba con la palabra santidad, ¿sí? Porque a mí me decía, vaya a sacar el santo, y yo iba y lo sacaba. Yo no fui un mal devoto de la iglesia tradicional. Yo fui muy entregado, tocaba la guitarra, era acólito hasta que tuve 16 años, si no recuerdo, desde los 9 añitos. Y era muy devoto, pero cuando a mí me hablaban de santidad o de santo, yo me imaginaba al santo, pues. Pero es tan importante la santidad que en la Biblia se menciona 500 veces, más de 500 veces, la palabra santidad. Y en la Biblia se usan dos palabras. En el Antiguo Testamento está en el hebreo y en el griego testamento, en el Nuevo Testamento está en griego. En el antiguo es Kodesh y en el griego es Hagios. Y ambas palabras tienen el mismo significado. Y la palabra santo significa algo apartado, algo consagrado. Eso significa la palabra santo, algo apartado, algo que es consagrado. Es decir, una persona santa
o santificada es aquella que su vida fue apartada y consagrada para Dios. Mire eso. Esa es la palabra santo. Una persona santa es una persona apartada, es una persona consagrada a Dios. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿será que usted es consagrado a Dios? ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿Será que podemos decir en este día que nuestra vida está apartada y consagrada para nuestro Dios? Seguramente las respuestas serían muchas. Algunos dirían, no, a mí me falta consagrarme mucho. Otros dirían, pues más o menos. Otros dirían, pues a veces como que me consagro. Otros quizás dicen, pues estoy tratando. Yo me quedo con esa, estoy tratando. ¿Cuántos están tratando de consagrarse a Dios? Yo también estoy tratando. ¿Y sabe algo? Si usted está aquí hoy, es porque está tratando de consagrarse a Dios y porque sabe que la solución para su vida es consagrarse en 100% a nuestro Dios. Esa es la solución. Por eso yo le pido que felicite a dos personas y dígale, lo felicito por estar aquí. Dígale, le felicito. ¿Por qué, pastor? Porque usted está tratando. Porque estamos viviendo en un mundo donde no es fácil. Dígame si es fácil consagrarse a Dios en medio de este tiempo. No, porque a usted ya lo van a tratar de evangélico, porque usted ya lo va a tratar de aleluyo, porque, Dios mío, vivimos en una temporada, en un tiempo que no es fácil consagrarse. Y es un milagro que usted esté aquí hoy. Es porque el Espíritu Santo le ha convencido de estar aquí hoy. Y qué chévere. Y me encanta ver jóvenes que están acá. Están, mire, jóvenes y hasta los más grandes. ¿Ah? Hasta los más veteranos. Y eso es especial. Mire que ahorita están los niños, los jóvenes de 11, los preadolescentes están en clases con la pastora. Los niños están ahorita en sus clases con la maestra de niños. Y eso es un milagro en medio de este tiempo. Porque estamos tratando de consagrarnos. Estamos tratando día tras día de vivir para Dios. Entonces, con relación a este tema tenemos que entender dos cosas. Con relación a la santidad, espiritualmente hablando, la santidad es un estado. ¿Sí me está entendiendo? Un estado. La santidad es un estado, pero materialmente hablando, la santidad es un proceso llamado santificación. Esas son dos cosas que usted debe tener muy en claro. Es muy importante comprender que la santidad en la vida de todo cristiano la podemos comprender a través de 3 tiempos. Y esto usted debe entender cuando se habla de santidad. Para poder entender la santidad, usted debe entender que la Biblia me habla de 3 tiempos. 3 tiempos. Y en esta mañana quiero enseñarle esto que es muy importante entenderlo. La primera es la santidad posicional. Esa usted debe entenderla. La segunda es la santidad progresiva. Y la tercera es la santidad futura, o la santidad gloriosa, como llaman algunos. Esos 3 conceptos usted debe tenerlos claros para entender la santidad que Dios habla en su palabra. La primera, ¿cuál es? Santidad posicional. La segunda, la santidad progresiva. Y la tercera, la santidad gloriosa o santidad futura. Eso debemos entender. Por eso yo quiero que estudiemos un poco sobre este tema, porque si nosotros entendemos la santidad, realmente se nos va a quitar un peso de encima cuando lo entendemos como es. Quiero que miremos primero la santidad posicional. ¿Qué es eso, pastor, de la santidad posicional? Para eso quiero que me acompañe la palabra de Dios a 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y ojalá pueda... Dios mío.
Primera de Corintios. Hoy es Domingo de Ramos. Qué chévere. Domingo de Ramos. Bueno, dice Primera de Corintios 6 del 9 al 11: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, siga, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire eso, qué susto, siga. Y esto erais algunos. ¿Cuántos eran antes? Eran así. ¿Cuántos eran antes así? Algunos éramos así antes, ladrones, mentirosos, borrachos, éramos tantas cosas, todas las que dice ahí. Y dice el apóstol Pablo: esto ustedes eran algunos antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué chévere eso. Denle un aplauso a Jesús. Miren, ¿cuál es la santidad posicional? La santidad posicional empieza desde el mismo momento en el cual usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cuántos aquí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Hemos cambiado de posición espiritualmente hablando. Hemos cambiado de posición. Por eso se le llama santidad posicional. Pues el Señor nos ha apartado del mundo para la gloria y honra de su nombre. Usted y yo hemos sido apartados. Y yo quiero que esto usted lo entienda. Usted no lo ha escogido a Dios. Dios lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted. Entonces, fuimos apartados. Yo aquí traigo un ejemplo. Mire, así éramos nosotros. O somos, o bueno, algunos son, otros todavía, otros. Así somos, ¿no? Entonces, imagínense, iba a traer más copas, pero la verdad no. Mire, aquí está el mundo y todos, con todas esas cosas que habla Primera de Corintios: borrachos, mentirosos, ladrones, una vida totalmente manchada. Desde el momento en que usted acepta a Cristo en su corazón, no fue porque usted lo quiso, fue porque Dios lo escogió y lo apartó para su gloria. Él lo escogió y el Espíritu Santo lo convenció para que usted acepte a Cristo en su corazón. ¿Cuántos fueron convencidos aquí? Las personitas nuevas que están hoy aquí, no fue usted por casualidad que está aquí, fue porque Dios lo escogió a usted. Porque Dios quiso traerlo, porque tiene planes con su vida. Y quizás estamos así todos, y Dios nos escogió. La santidad posicional es entender que pasamos del mundo al reino de la luz. ¿Usted me está entendiendo? Pasamos del mundo al reino de la luz. Hemos sido cambiados. Por eso se llama santidad posicional, pues el Señor nos ha apartado del mundo, nos ha escogido, nos ha apartado de la condenación, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado, dice la Escritura, al reino de Dios. Eso es importante. Colosenses 1 del 12 al 13, se lo voy a leer, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire lo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el versículo? Eso ahí. Mire, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, nos arrancó de ahí y nos ha trasladado. ¿Nos ha qué? Nos ha trasladado ¿a dónde?
al reino de su amado Hijo. Y bendito Dios que si usted está aquí, Dios lo ha sacado del mundo y lo ha trasladado al reino de su Hijo. Por eso estamos aquí hoy. Es decir, que usted y yo ya no formamos parte del mundo. Ahora todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, estamos en otra posición para con Dios. Ahora usted y yo somos hijos. Dígale a alguien, usted es hijo de Dios. Pues la Biblia lo declara en Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí se creen hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Entonces la santidad posicional es espiritual. Y tiene que ver directamente con Dios, no con nosotros. Nosotros no hacemos nada para ser santos. Dios ya nos ha escogido, nos ha traspasado al reino de su Hijo. Y porque Él nos ha traspasado al reino de su Hijo, usted es santo. Vuelvo a decir eso, usted es santo. Dígale a la persona que tiene a su lado: mucho gusto, mi nombre es Santo Jesús, Santo Marcela, Santo... Y no es un chiste, es verdad. Es verdad lo que le estoy diciendo. Somos santos por posición, porque Dios ya nos ha pasado a su reino. Para los hombres, nosotros aparentemente seguimos pecadores. Y dígame si no. Para los hombres nosotros seguimos siendo imperfectos. Y dígame si no. Pero para Dios somos santos. Vuelvo a decir eso, para Dios somos santos. Somos imperfectos. No somos santos porque no pecamos, sino porque nos ha cambiado el Señor de posición. Y Él nos ha justificado. Y Él nos ha redimido. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados, y por eso estamos en paz para con Dios. Y somos santos. Entonces no solamente son santos los que, no, esos ni son santos, los que paseábamos antes. Ahora usted y yo somos santos delante de Dios. Usted y yo. Hay muchos ejemplos en la Biblia para entender esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel es considerado un pueblo santo. El pueblo de Israel. Pueblo santo escogido por Dios. ¿Se acuerda que así dice la Biblia? Y le dice al pueblo de Israel que tú eres pueblo santo. En Deuteronomio 7:6, no lo que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le pregunto algo: ¿y el pueblo de Israel era santo, santo, santo? ¿Era muy pecador? Muy pecador. Y el Señor le dice: mas tú eres pueblo santo. Posicionalmente. Por posición, porque Dios los escogió. Usted por posición, usted es santo. Por eso quítese esa carga. No es que yo no soy santo porque me falta tanto, no, pero por posición, usted es santo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Cada uno de nosotros hemos confesado a Cristo como Señor, como Salvador. Hemos sido, y por eso hemos sido santificados. Hemos sido puestos aparte, consagrados para Dios. Ya no formamos parte del sistema. Hemos sido apartados. Diga conmigo: apartados. Apartados por medio de su gracia y de su misericordia, para vivir no de acuerdo al mundo, sino para vivir de acuerdo a su palabra. Y no hay mejor cosa en la vida que vivir de acuerdo a su palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Ese es un ejemplo en el Antiguo Testamento sobre la santidad posicional. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, para que usted no me diga: pero eso es el Antiguo nomás. No, miremos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Pablo escribiéndole a los Corintios. La iglesia de los Corintios fue una iglesia, yo digo que la más problemática que hubo en aquel entonces para Pablo. Las cartas que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Corintio nos dejan ver que esta congregación estaba llena de muchos problemas y pecados. Muchos pecados.
Si usted lee Primera de Corintios y Segunda de Corintios, aunque más es Primera de Corintios, leemos acerca de que esta iglesia tenía divisiones y contiendas entre hermanos dentro de la congregación, o sea, peleaban mucho. Y imagínense, era común para los miembros de la iglesia de Corintio en esa ciudad tener pleitos. E incluso entre cristianos se llegaban a demandar unos a otros y se iban ante jueces paganos. Y Dios mío, se tiraban mucho entre la iglesia. En otra sección de la carta del apóstol Pablo escribe acerca de un hombre de la iglesia que se había unido a la esposa de su padre en una relación inaceptable y servía en la iglesia. Imagínense ese pecado tan duro. O sea, este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y al mismo tiempo gozaba de los privilegios de ser miembro activo de la congregación. Mire esas cosas que estaban pasando en la iglesia de Corintios. O sea, el testimonio de la iglesia estaba dando a sus vecinos mucho de qué hablar. No era una iglesia como se esperaba. Había muchos escándalos de muchos miembros de la congregación que estaban en fornicación, que estaban en adulterio. Pero con todo eso en mente de lo que le estoy diciendo, es sorprendente cuando el apóstol Pablo comienza la carta a los Corintios. En los 2 primeros versículos de la carta a los Corintios, mire cómo dice Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, mire cómo empieza, siga. A la iglesia de Dios que está en Corinto, mire lo que dice aquí. A los santificados en Cristo Jesús. Miren lo que les dice. O sea, ¿eran santos humanamente hablando? No, estaban en muchas cosas. Pero el apóstol Pablo dice a los santificados en Cristo. Qué tremendo eso. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, aunque ellos estaban viviendo en pecado, Pablo les llama santos, santificados. Qué duro eso, ¿no? O sea, uno no lo alcanza a entender. Pero Pablo está hablando aquí de una santidad posicional. Dios ya había escogido a la iglesia de Corinto. Y a pesar de que estaban viviendo en pecado, ellos eran santos porque Dios ya los había apartado. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Usted dirá en esta mañana, ¿santificados, pastor? ¿A los corintios? Pues sí, eso dice la palabra de Dios. Eran santos por posición, porque Dios ya los había escogido. Entonces lo que vemos aquí en la primera carta a los Corintios, esa es la santidad posicional. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, los corintios que habían creído en Jesús como Salvador eran santos delante de Dios. ¿Cuántos creen aquí en Jesús? Usted es santo delante de Dios por más errores que tenga. Vuelvo a decirle eso. Usted es santo delante de Dios por más errores que tenga. Por eso no podemos nosotros, uy no es hermanito, uy no es hermanita. No, somos santos por Jesucristo. La perfección, la santidad, la justicia del Cordero de Dios habían sido transferidos a quienes habían creído en Él. Los corintios eran posicionalmente santos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, posicionalmente santos, la iglesia de Corintio, pero estaban así, negros de pecado. Pero Dios les dice, mi pueblo santo. El pueblo de Israel, Dios los escoge y vivían en pecado, y vivían en esto, y vivían en lo otro, y Dios les dice, usted es un pueblo santo, por posición. Y eso es algo muy especial cuando miramos la palabra. El segundo tipo de santidad es la santidad progresiva. ¿La santidad qué? Progresiva. Segunda de Corintios 7:1 dice, Segunda de Corintios 7:1 dice así:
Así que, amados, segunda de Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y me encanta esto, perfeccionando la santidad. ¿Cuál santidad? La que ya tenemos. ¿Y cuál tenemos? La posicional. Ahora, esa santidad que ya Dios ha puesto en nosotros, ya somos santos por posición, esa santidad ahora debemos perfeccionarla día tras día. Así como la santificación posicional tiene que ver directamente con Dios, la santificación progresiva tiene que ver con nosotros. Usted es responsable de perfeccionar la santidad que ya le fue entregada, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dice amén? Entonces, la santidad progresiva es la que usted y yo diariamente practicamos. Cuando dejamos de decir mentiras, cuando dejamos de robar, cuando dejamos de hacer esto, cuando dejamos de ser infieles, cuando dejamos de ver pornografía, cuando dejamos tanto pecado que sabemos que eso nos lleva, lastimosamente, todos ese tipo de pecados nos lleva a sufrir consecuencias devastadoras en nuestra vida. ¿Cuál ha sido el problema de la humanidad? ¿Por qué han aparecido tantas enfermedades tan difíciles hoy en día? Porque el pueblo no quiere santificarse, no quiere vivir en santidad. Por eso vemos tantas enfermedades que hoy en día estamos enfrentando, porque nos hemos desviado y el hombre no quiere santificarse. El hombre no quiere vivir de una manera santa como el Señor quiere. Dios espera cambios en nuestras vidas, cambios de conducta, cambios en nuestra manera de expresarnos, cambios en nuestra manera de pensar. Y eso debemos día tras día de tenerlo en cuenta. Usted es santo porque fue llamado, pero ahora usted debe perfeccionar esa santidad día tras día. Y es un proceso, dígale al vecino, es un proceso. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos, o sea, de los que han sido llamados, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Mas la senda de quién? De los justos, de los que fueron llamados. Usted fue apartado. Ahora, en usted brilla un poco de luz, la luz del Señor Jesucristo. Ahora usted tiene que ir avanzando, tiene que ir progresando. No puede seguir siendo el mismo. Dios espera que usted se santifique día tras día. ¿Dice amén? La santidad progresiva, o la santidad experimental, como dicen algunos, es el proceso por el cual el creyente, por medio del Espíritu Santo, vive cada día o procura cada día vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuántos aquí procuran vivir una vida agradable a Dios? Trate de vivir una vida agradable a Dios, no una vida agradable a los hombres. Ese es el peor error que usted y yo podemos cometer, tratar de agradar a alguien. Vamos a terminar mal. Cuando tratamos de agradar a la gente, cuando tratamos de agradar a una persona, cuando tratamos de agradar al novio, cuando tratamos de agradar al novio, a la novia, cuando tratamos de agradar al pastor, bueno, al pastor no tanto, cuando tratamos de agradar a los hijos, no, usted no está para agradarles a ellos, usted está para agradar a Dios. Esa es la vida en santidad que quiere el Señor. Por eso dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Usted y yo somos llamados a ser luz en medio de tinieblas, luz. La santidad en nuestro diario vivir es importantísima. En nuestra vida diaria, nuestra posición como hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo en todo lo que hacemos. O sea, tenemos que reflejar a Dios en nuestra manera de comportarnos. No se trata de vivir fuera del mundo, no, sino decidir apartarnos del mal.
Decidir apartarnos de aquellas cosas que nos han enseñado por tantos años. Nos han enseñado que la mentirita piadosa, nos han enseñado que no importa no casarse, podemos tener relaciones sexuales, nos han enseñado, antes nos daban, los profesores en el colegio nos daban condones, así una chorrera de condones, en vez de enseñarnos que eso está mal, que eso va a traer tantas complicaciones a nuestra vida. Y no nos han enseñado a vivir una vida en santidad, de guardarnos como jóvenes para después del matrimonio. No nos han enseñado eso. Y a veces pensamos y decimos, ay, pero ¿qué va a hacer? Los tiempos ya han cambiado. No. Los tiempos quizás han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Y su palabra no ha cambiado. Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas su palabra nunca dejará de ser. Entendamos eso. Dios no nos dice no hagas esto porque quiere amargarte la vida. Él quiere es que vivas una vida en bendición aquí en la tierra. Y la única manera es agradándolo a Él todos los días de nuestra vida. La santidad progresiva en nuestro diario vivir depende de nuestra rendición a Dios. Vuelvo a decirle eso, para que usted pueda vivir en santidad en medio de esta tierra y en medio de esto tan difícil que estamos viviendo, la única manera de vivir en santidad es rendirnos a Dios y a su voluntad y vivir como Él quiere que lo hagamos. Él nos ha liberado del pecado, nos ha hecho siervos de Dios, dice la Biblia. Pero debemos santificarnos día tras día. Necesitamos rendir nuestra voluntad bajo el señorío de Cristo en nuestra vida. Ya no hacemos lo que nos da la regalada voluntad. Ahora hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que debemos hacer. Y como pastor comenzamos entonces el proceso de santificación, porque llegamos a una santidad posicional, pero llegamos así. Lo que se nos renueva es el espíritu, pero nuestra alma sigue llena de pecado. Y como pastor, ¿cómo entonces es el proceso de santificación? Uno de los elementos indispensables para la santidad progresiva, para día tras día ir creciendo en santidad, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a santificarnos, no solamente a oírla, sino también hacerla, a ponerla por obra. Cuando usted viene aquí a la iglesia y escucha un mensaje y escucha una prédica, eso limpia, le ayuda a limpiarse, y cuando usted la pone en práctica, eso comienza a limpiarlo día tras día. Cuando hace lo que la palabra le dice, eso comienza a limpiarnos. ¿Dice amén? Efesios 5 del 25 al 27, mire lo que dice. ¿Quién está allá? A ver. Venga, mi hermano Freddy. Miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Venga acá. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Con qué la lavó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos limpia. ¿Dice amén? Se me vino a la mente ¿qué se dice? Un chiste. Un joven que se convirtió al Señor y comenzó a ir a la iglesia, y bien consagrado, pero comenzó a ir y dejó de bañarse. Ya no se bañaba. Entonces la mamá, ya 8 días sin bañarse, pero muy consagrado a Dios, y 8 días sin bañarse. Entonces la mamá le dijo: pero mi hijo, en la iglesia no le enseñan a bañarse, ¿por qué no se ha bañado? No, mamá, es que la Biblia dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra.
Ríase, hermana Marcela. Tienen que reírse. Bueno, ese proceso de santificación, la santificación progresiva, sí, la santificación progresiva, el elemento indispensable es la palabra, el elemento indispensable es la oración, es el Espíritu Santo, es quien nos ayuda día tras día a vivir mejor agradando a Dios. ¿Dice amén? Hermano Freddy, traiga ese cosito. Eso. Colóquelo aquí. Tenga este. Es que yo no quiero mojarme. Lo voy a mojar a usted hoy. ¿Con qué nos limpia el Señor entonces? Con la palabra. Entonces usted viene a la iglesia. Uy, está pesado. Entonces usted viene a la iglesia, lee la escritura, y entonces la Biblia dice: no robarás, y usted deja de robar. Y entonces la Biblia dice: y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y entonces usted deja de mentir. Esa es la santidad progresiva. Usted escucha la palabra y la pone por obra. Y la palabra nos comienza, uy, está pesado esto. La palabra comienza ¿a qué? A limpiarnos. Y escucha más palabra, y viene más a la iglesia, y todo lo malo va saliendo. Y usted ora, y usted va al Congreso, Hechos 2023, y la palabra sigue fluyendo en su vida, y viene a los cultos jueves, y viene a los cultos el domingo, y no se cansa, y sigue escuchando palabra, y sigue y escucha prédicas. Cuando uno viene a la iglesia se conecta y escucha la palabra, y va mirando cómo usted va quedando un poco limpio. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora usted ya no es tanto. Ahora ya no está tan negro. Mire a la persona que tiene a su lado. Ya no está tanto. Pero le quiero decir algo, todavía sigue en pecado, todavía tiene algunas cosas. Por eso debemos ser pacientes los unos con los otros. Por eso el apóstol Pablo dice: soportaos los unos a los otros, porque todavía no hemos sido santificados totalmente. Entonces por eso nosotros los pastores somos tan intensos diciéndoles: vaya al grupo por favor, vaya a la madrugada por favor, venga a la vigilia por favor, venga a esto, vamos al congreso, vamos a aquello, vamos a... ¿Por qué? Porque eso nos limpia, la palabra nos sigue limpiando y nos sigue ayudando en nuestro proceso de santificación. Y por eso nos mira a nosotros estarles diciendo y diciendo y diciendo, porque Dios está haciendo esto en su vida. Y cada día usted está siendo mejor. Usted es mejor persona cada día. Y usted ya logra derrotar ese pecado con el cual estuvo luchando durante tanto tiempo y no podía. Y de repente ya puede. Y usted dice: pero ¿cómo fue? Eso es una santidad progresiva que se va dando en el tiempo. Por eso no reproches si el hermano, no, ese hermano todavía tiene una boca. Pues quizás le falta esa parte. No, esa hermana, ese carácter, pues quizás le falta esa parte. El Señor está lavándole. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a poder ser santos totalmente. No vamos a poder. Usted y yo no podemos, por más que nos esforcemos. Y entonces usted mira que un hermano cae, que el otro también cae, que esto, y no reproche, mejor ayude. Porque a pesar de que cayó, pues ha sido apartado y es llamado santo. Así estábamos, pero mire ahora, ¿qué le parece? Ya vamos un poco mejor, ¿sí o no? Orando, escuchando la palabra, haciendo nuestros devocionales, dando buen testimonio día tras día, siendo oidores, hacedores de la palabra. Y eso se llama santos por progresión. Y entonces, con respecto a la iglesia de Corintio, de los corintios que estaban mal, que estaban en tanto pecado, el apóstol Pablo les da una palabra en 1 de Corintios, y en 2 de Corintios 7 Dios los llama a la santificación progresiva. Ellos ya habían sido santificados posicionalmente,
Ahora tenían que separarse más y más del pecado. Cuando usted escucha la palabra nos lleva y nos invita a separarnos del pecado. Por eso el que vive en unión libre ya entiende la palabra y ya se casa. Porque ya la palabra nos redarguye. Por eso el que era idólatra y lee la palabra. Una viejita en una ocasión en Orito. ¿Está cansado? No. En una ocasión en Orito yo iba a darle discipulado a un muchacho, ¿verdad? Y era el muchacho nomás. Y todos los sábados nos reuníamos a darle discipulado. Y había una viejita que ella no quería nada del evangelio. Pero no sabía yo que ella, cada vez que yo iba a dar discipulado, escuchaba detrás de una puerta el discipulado. Y una vez llegó a la iglesia. Yo dije, ve. Y llegó y se arrodilló a orar. Más consagrada que los que ya llevaban. Yo dije, ve. Cuando ella fue a dar testimonio, dijo, lo que pasa es que yo escuchaba el discipulado detrás de la puerta y fui a leer la Biblia. Y todos los pasajes que usted nos mandaba a leer, yo los iba a leer. Y Dios abrió mis ojos sobre la idolatría y quemé todos los santos y quemé todo esto, y por eso estoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios convence, y a usted le va a ir convenciendo de ese pecado. Porque para algunos quizás dicen, ay, qué exagerado, ¿qué va a hacer que eso sea pecado? Para usted ahorita no, pero la palabra le va a ir convenciendo, pero la palabra le va a ir limpiando. Porque para algunos dicen, no, ¿qué va a ser pecado esto? Porque todavía no ha sido convencido. Por eso usted no reproche al que todavía no ha sido convencido. Quizás usted ya fue convencido y está más limpio, pero el otro todavía tiene algo que necesita ser limpiado. ¿Sí? Y la palabra día tras día está limpiándonos. Entonces la iglesia de los Corintios, ya en 2 de Corintios, dice que ya se alejan de ese pecado, ya comienzan a vivir en santidad y ya realmente comienzan una santidad progresiva. Ahora bien, no quiere decir que la iglesia de Corintios fue perfecta. No, también tenían sus cosas. Y voy a leerle lo que les escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7, del 9 al 11. Y voy a leer corrido porque ya se acabó el tiempo. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En pocas palabras, el apóstol Pablo les da la palabra y ellos comienzan a cambiar de vida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La primera carta que les envió produjo en ellos una convicción de pecado. Les hizo dar cuenta de su pecado. ¿Y cuántos aquí cuando leen la palabra se dan cuenta de su pecado? Nos damos cuenta del pecado y eso nos lleva a cambiar. Los corintios habían sido reprendidos por el apóstol Pablo por todos los pecados que estaban practicando, pero hubieron cambios y eso es la santidad progresiva. ¿Dice amén? Y el tercer tipo de santidad, que ya es la última, es la santidad futura o la glorificación. Esa ya es diferente. ¿Cuál es esa, pastor? Esa es cuando seamos arrebatados, vamos a ser santos como Él es santo. Ahí sí vamos a ser santos. Romanos 8:17 dice, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un día usted y yo vamos a ser perfectos en santidad. Perfectos en santidad. Y a eso debemos llegar. Listo, hermanito, ríguela ahí. Eso. Colócamela allá, porfa. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Se puede sacarlos de una vez? Eso está de pesado. Eso, muchas gracias. En Cristo Jesús, un día seremos perfectos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que seguir perfeccionando la santidad que Dios ya ha puesto en nosotros.
Y es su responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Dice amén?